La criptozoología estudia a las criaturas ocultas o desconocidas. La idea de que hay más de lo que conocemos es bastante atractiva. Hay diferentes representaciones de criaturas o monstruos por todo el mundo, y la historia de hoy va de eso, de algo que vive en un pueblo pequeño. Bienvenidos a Somos Parte de la Noche. Comenzamos. Esto sucedió hace algunos años. Soy una persona que sufre insomnio y por lo mismo muchas noches duermo muy poco o las paso totalmente en vela. En esa época el insomnio incrementó. Pienso que fue porque era la primera vez que estaba lejos de casa. Tenía unas semanas de haberme mudado por cuestiones de trabajo. Normalmente enciendo la televisión y pongo alguna película que me ayude a dormir, por lo que hay algo de ruido en la habitación. Pero esa noche no encontraba el control remoto, que seguramente había caído al suelo. Pero como tenía que dormir ya que el día siguiente tenía un evento importante en el trabajo, no hice el esfuerzo de buscarlo y me quedé acostado en silencio. Habrían pasado unos 20 o 30 minutos de estar viendo por la ventana lo que parecía ser una noche tranquila, cuando de pronto escuché un ruido, algo que describiría como un aleteo, como si un pájaro muy grande estuviera pasando. Noté que algunos perros ladraban alterados, por lo que me levanté para asomarme por la ventana y ver qué era. Hasta ese punto pensé que sería un pájaro o algo bastante común, ya que esta zona no es muy poblada y hay mucha fauna a los alrededores. Pero al momento en que el sonido se hizo más fuerte y parecía estar justo sobre mi casa, lo pude ver. Era una criatura enorme, una figura negra, con alas como de murciélago, pero por el tamaño fue muy obvio para mí que no era uno, además de que tenía un cuerpo más humanoide, con piernas largas. En el momento que la vi, el miedo recorrió mi cuerpo y quedé paralizado. Pensé que estaba alucinando por la falta de sueño. Me quedé en la ventana hasta que vi a la criatura alejarse, y cuando el sonido de las alas se dejó de escuchar, lentamente fui a la cocina por un poco de agua y me tranquilicé. Encendí la tele para distraerme de lo que había visto y traté de dormir. Al día siguiente no podía concentrarme en mi trabajo, no dejaba de pensar en la cosa que vi. Y como cualquiera hubiera hecho, me puse a buscar criaturas similares, ya saben, murciélagos o aves gigantes. Cualquier cosa que pudiera darme una respuesta, pero nada de lo que encontraba era parecido a la criatura que vi. Naturalmente, la siguiente noche estuve esperando junto a la ventana para ver si volvía a verla, pero no pasó nada. Incluso pensé que solo había sido mi imaginación, hasta que 3 o 4 noches después, volvió. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada cuando volví a escuchar ese ruido. De un salto fui a la ventana y ahí estaba. Era la misma criatura. Era real. Traía en sus patas una especie de paquete o bolsa. Por lo oscuro no podía distinguir qué era. Esa noche no pude dormir. La adrenalina recorría mi cuerpo y pensaba en qué podía ser esa cosa y si alguien más la había visto. Como dije, es una ciudad pequeña y no creo que yo sea el único que estuviera despierto como para verlo. Además, no estaba seguro de cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Tenía que averiguarlo. En el poco tiempo que llevaba viviendo ahí, había hecho un amigo, se puede decir, Rubén, un compañero del trabajo que quizás más por lástima me invitó a una reunión con gente del trabajo. De ahí seguimos hablando e incluso me había dado un tour por la ciudad para conocer. Así que al siguiente día de mi segundo avistamiento fui a hablar con él y le pregunté si sabía de un ave gigante o algo extraño. Pensé que me tacharía de loco o algo así, pero sin sorprenderse mucho, solo negó saber de alguna criatura similar. Le conté lo que había visto y traté de hacer un dibujo, pero rápidamente me detuvo y me recomendó dejar eso, que lo ignorara ya que era mejor no meterse en esas cosas. Se le notaba muy nervioso, comenzó a voltear a todos lados como esperando que nadie nos hubiera escuchado. Lo vi tan mal que solo dije que lo haría. Esa plática con Rubén me dejó más pensativo. ¿Por qué se pondría tan nervioso? ¿A qué le tenía miedo? Y lo más importante, ¿qué sabía que no me quiso decir? En mi siguiente día libre me puse a investigar. Fui a la biblioteca y busqué en antiguas notas de periódico y en libros que contaban historia del pueblo, pero en ningún lado se mencionaba nada. Solo encontré notas de ataques de animales, que era muy común en la zona. Cansado fui a un café al que acudía regularmente para no estar todo el tiempo encerrado en el pequeño departamento en el que vivía, y el cual era atendido por una muy amable señora. Pocas veces había hablado con ella más de hacer mi pedido, preguntar por lugares para visitar o alguna dirección.
Pero ese día que no había más gente, me animé a contarle mi experiencia. En cuanto empecé a relatar lo que había visto, su cara cambió. Una expresión seria se apoderó de ella, como si lo supiera, y después de un silencio de algunos minutos, sirvió una taza de café para ella y me dijo: «Ok, joven, lo que le voy a contar no puede salir de aquí porque estarían en peligro nuestras vidas». Con las manos temblorosas empezó a hablar. Me contó que cuando los primeros pobladores llegaron al pueblo, no pasó mucho para que empezaran las desgracias. Pasado algún tiempo, un niño desapareció. La gente pensó que era por el ataque de algún animal. Como dije antes, había mucha fauna y animales salvajes en los alrededores. Poco después desapareció otro y luego otro y así seguía. La gente empezó a tener miedo. Se pensaba que era algún demonio que los estaba acechando. No podían estar más cerca de la verdad. Empezaron a hacer vigilancia por las noches para encontrar la causa de estas desapariciones. Durante varios días todo estuvo en paz. El miedo les llevó a pensar que incluso podía ser uno de los habitantes de su nuevo hogar, y que para evitar el linchamiento por parte de los demás se había detenido. Estos días fueron un respiro, pero lo que vino después fue peor. Una de esas noches pudieron ver a esta criatura enorme, horrible, un ser que parecía no entrar en ninguna descripción. El grito de horror de uno de los vigilantes despertó a los otros, que rápido salieron y pudieron ver cómo esta cosa tomaba a un niño y se perdía en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, algunos hombres se juntaron y decidieron buscar a la criatura, por lo que se internaron en el bosque armados con machetes y palos. Lo que sucedió sigue siendo un misterio. Solo uno de ellos volvió, herido y completamente enloquecido. No dejaba de decir que era un demonio de los cielos y que no podían hacer nada. Uno de los ancianos tuvo una idea. Propuso que para evitar que la criatura se llevara a más niños había que dejarle algo a modo de sacrificio, como los antepasados lo hacían con los dioses. Y sí, este sacrificio tendría que ser una persona, ya que por lo que se había visto esta criatura no se había llevado a los animales que tenían en el poblado, ni a los perros que solían ladrar al verla. La gente lo tomó por loco y decidieron ignorar la propuesta del anciano. El hombre que había regresado murió a los 2 días. Unos decían que por las heridas, otros que no pudo con lo que había visto y decidió quitarse la vida. Aquí fue donde otro de los habitantes propuso entregarlo a él en sacrificio, que no perdía nada con intentar, al fin y al cabo ya había muerto. Desesperados decidieron intentarlo. Pusieron el cuerpo del hombre en una enorme roca justo a la entrada del pueblo. La criatura apareció esa misma noche. Todo el pueblo estaba ahí, frente a la ofrenda. Esta descendió justo frente a ellos, y sin emitir ruido alguno, solo tomó el cuerpo del hombre y voló de regreso. Con esto la desaparición de niños se detuvo por unos días. Esto tiene muchos años, nadie sabe la edad de la criatura o si hay más, pero desde ese día se hacen ofrendas que puede ser alguno de nuestros difuntos o en el peor de los casos, bueno, usted me entiende, dijo la señora. Me quedé sin palabras, no podía creer todo lo que me había platicado. La mujer sirvió café para los dos y continuó. Verá, joven, yo ya estoy vieja y sé que pronto será mi turno de pasar a la roca, de ser comida. Y eso me ha hecho pensar que lo que hacemos está mal, va en contra de todos los deseos de Dios. ¿Cómo van a descansar nuestras almas si entregamos nuestros cuerpos como alimento? ¿Por qué cree usted que hay tanto desaparecido por ataque de animales? ¿Por qué cree que muchos de ellos son gente joven que viene a buscar trabajo en un lugar tan remoto y que al no saber de los peligros muere de esa manera sospechosa? Entonces, sí, joven, usted es uno de esos respaldos, si se le puede llamar así. Por lo que le advierto, váyase de aquí y no vuelva, pero sobre todo, no diga nada. Ellos están por todas partes. No podía creer todo lo que la señora me acababa de contar. Era como salido de una película. Ese mismo día regresé. Alcancé el último camión que salía hacia la ciudad, ni siquiera volví por mis cosas. Una vez que pasé por la enorme roca que decoraba la entrada del pueblo y sentí que había escapado, mi respiración regresaba a la normalidad mientras nos alejábamos. El chofer me volteó a ver ya que yo estaba en las primeras filas y me dijo que no le gustaba cuando le tocaba la última salida, ya que ese pueblo siempre le había dado malas vibras. Cuando le pregunté, solo dijo, bueno, hace muchos años yo tenía un hermano y desapareció. Parece que los ecos duran más que los gritos. Durante el viaje dormí como pocas veces lo había hecho en semanas. Con el tiempo conseguí otro trabajo en la ciudad donde crecí. Y al pasar los años en un viaje, tuve que pasar cerca del pueblito aquel donde escapé hacía muchos años atrás. Y debo decir que apenas vi esa enorme roca en la entrada se me puso la piel de gallina.
Pasé por esa zona lo más rápido que pude y recordé que ese último día no pagué el café de la señora de la cual ya no recuerdo su nombre. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dar clic en la campanita para que no se pierdan próximos videos. También pueden apoyar dejando su like o comentario y recuerden, todos somos parte de la noche.